Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero traeros un gráfico, que es este que tenemos en pantalla, para hablar de un concepto que se llama el de concentración de mercado. Bueno, lo que representa este gráfico, sobre todo me interesa que veáis la línea gris, es el peso que tienen las 10 empresas más grandes del S&P 500 sobre el global del S&P 500. A día de hoy, estas 10 compañías pesan más del 36% de todo el peso del S&P 500. Para que lo entendamos, el S&P 500 es un índice que engloba a las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de los Estados Unidos, es decir, a las empresas más grandes, más gordas de los Estados Unidos. Esta capitalización bursátil se calcula con el número de acciones que tiene una empresa en circulación multiplicado por el precio de cada acción, ¿vale? Vamos a suponer que el número de acciones en circulación permanece más o menos estable. A ver, esto no es así, pueden aumentar, pueden disminuir, pero bueno, en general el factor clave es el precio. Si el precio de las acciones de una compañía empieza a subir, su capitalización bursátil va cada vez a ser más grande, de forma que el peso relativo que tiene esa compañía sobre todo el índice cada vez va a ser mayor. Llevémoslo a un extremo, imaginad que de estas compañías hay una que el precio de las acciones empieza a subir cada vez más y llega un momento que pesa el 90% de todo el índice. Lo que estaríamos viendo es que todo el índice realmente está muy afectado o muy condicionado por lo que suceda en esa empresa. Llega un momento en que ese índice ya no es representativo, en este caso de la economía norteamericana, ¿no? Que es la que de alguna manera refleja este S&P 500. Bueno, pues ¿qué es lo que está sucediendo a día de hoy? Que las empresas, el top 10 de empresas más grandes, las de mayor capitalización, pesan ya, todas ellas, más del 36% de todo el índice. Y eso es lo máximo que se había visto jamás. Bueno, de estas 10, hay 7 que destacan de manera especial, porque son compañías que todos conocemos y que a día de hoy influyen mucho en nuestro día a día, ¿no? Es lo que se conoce como las 7 magníficas. Esto es lo que se ha popularizado en los últimos tiempos. Estas 7 magníficas son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta. Bueno, en 2023, el peso que tenían estas compañías 2023, sobre el total del S&P 500 era del 26%. A día de hoy, 2024, es del 36%, ha aumentado. Y la contribución a la rentabilidad que tuvieron estas solo 7 compañías sobre el total de 500 compañías fue del 75%. ¿Qué quiere decir eso? Imaginad que un inversor dice, bueno, yo he invertido en el S&P 500, he hecho una inversión en el S&P 500 a través de un ETF o fondo indexado de baja comisión y yo en el 2023 conseguí un 10%. Fantástico, rentabilidad magnífica. Ahora bien, realmente 7,5 puntos de ese 10% vinieron gracias a estas 7 compañías. El resto apenas te dio un 2,5%. Por lo tanto, tú no estabas realmente invirtiendo en la economía norteamericana de una manera muy diversificada. Estabas apostando sobre todo a 7 compañías. ¿Eso es malo, es bueno? No es ni malo ni bueno, pero tiene, ya digo, algunas reflexiones que conviene conocer y que, bueno, son las que vamos a intentar tratar. Preguntas que suscita. ¿Se puede batir al índice con tal nivel de concentración? Claro, aquí hay un debate. Tú básicamente puedes optar por dos cosas. O invierto de manera pasiva comprando un ETF del S&P 500. La inversión pasiva es un poquito más compleja, pero esa sería como la mínima expresión de la inversión pasiva. No me complico, compro participaciones del S&P 500 y me abrazo al mercado. Por lo tanto, yo voy a optar a la rentabilidad promedio del mercado norteamericano, lo cual es una opción fantástica para invertir. Esa sería la manera pasiva. Pero la otra manera sería la activa, es decir, voy a intentar ser yo el que decida qué empresas o qué activos concretos pienso yo que lo van a hacer mejor en los próximos años, porque yo quiero conseguir una rentabilidad superior a la del S&P 500 mediante la inversión pasiva. Para eso yo voy a intentar ser un tío perspicaz, analítico,
utilizar mi conocimiento, mi talento para seleccionar, hacer stock picking o asset picking y construir una cartera que me proporcione rendimientos superiores al índice, al mercado, al SP500. Claro, con tanta concentración es muy difícil superar al SP500. Si el SP500 de pronto se ve favorecido por una revalorización extraordinaria de solo un puñadito de empresas cuyo precio de las acciones ha subido de una manera descomunal, pues yo, como stock picker, como gestor activo, lo voy a tener muy complicado para superar a esa bestia, SP500, que está muy vitaminada por unas pocas compañías que la están sacando del estadio. Esto genera un problema a los gestores activos de fondos, de inversión, profesionales, que normalmente te están cobrando una comisión por su labor un poco más elevadas. Y claro, ahora muchos inversores, muchos partícipes, muchos ahorradores podrían estar pensando que no están haciendo una buena labor porque no están superando al índice. Y en cierto modo puede ser así. Lo que es verdad es que supone un reto para los gestores activos superar al SP500 o a los índices con unos niveles de concentración extraordinarios. Otra pregunta que suscita es: ¿estamos diversificando de manera adecuada cuando invertimos en el SP500? Bueno, ya hemos visto que puede ser que no. Yo invierto en el SP500 pensando que estoy invirtiendo en las 500 empresas más gordas de los Estados Unidos, pero realmente el 36% son solo 10. Otra duda: ¿existe un nivel óptimo de concentración? A lo mejor 36% puede ser incluso bajo. ¿Esta concentración relativa cada vez más elevada tiene una justificación económica detrás? Porque si realmente responde a simplemente un proceso de burbuja que no tiene ningún tipo de sentido, son solo castillos en el aire, pues lo normal es que haya un pinchazo, una reversión a la media, y esas 10 compañías que hoy día pesan mucho porque el precio de sus acciones ha subido muchísimo, pues se desinflará y hará que caerán los índices, pero por supuesto caerán en mayor magnitud estas 10 compañías. O puede ser que el precio de las acciones haya subido porque se lo merecen, porque son grandes negocios, generan muchísimo dinero, son muy rentables, etc. Bueno, eso tendremos que analizarlo, porque igual este 36% está más que justificado e incluso, ¿por qué no?, podría ser mayor. Y por lo tanto, derivado del anterior, puede existir algún tipo de efecto de reversión a la media, sobre todo si es un proceso burbujístico donde no hay ningún tipo de fundamento económico que sustente tal aumento del precio de las acciones y por lo tanto tal aumento de la concentración. Bueno, como decía, lo vamos a hacer a través de este estudio de Mauboussin, de Michael Mauboussin, y de Dan Callahan, de Morgan Stanley, en el que precisamente hablan de la concentración de mercado. Es de junio de 2024. La mayoría de datos son sobre 2023, pero básicamente las conclusiones son las mismas, sobre todo porque la concentración, como hemos visto, ha subido hasta el 36%. Bueno, ellos analizan el mercado desde 1950 hasta 2023 y lo hacen sobre un universo de acciones más grande que el SP500 que hemos visto en el primer gráfico. Lo hacen sobre el NYSE y el Nasdaq, que son muchísimas más compañías. Bueno, el top 10 de este universo más amplio del mercado norteamericano en 2023 era del 27%. Pero ellos ven que no ha sido el más alto de toda la historia, porque en los años 50-60 llegó a ser a más del 30%, y estudian además que en 1900 esa concentración llegó incluso a ser el 38%. Y luego lo que también se dan cuenta es que el ritmo de aumento de la concentración ha sido muy rápido con respecto al pasado. Comparten un gráfico que es muy interesante, porque al final del universo de 28.000 compañías que estudian a lo largo de estos 70 años, solo 17 de 28.000 compañías han estado en las 3 primeras posiciones a lo largo de todas estas 70. Y estas 17 compañías son AT&T, General Motors, DuPont, Exxon, IBM, Kodak, General Electric, Altria, Walmart, Coca-Cola, Microsoft, Cisco, Pfizer, Procter & Gamble, Apple, Alphabet, Amazon, y aquí casi habría que poner Nvidia, que no aparece, pero como todos sabéis, 2023 y 2024 ha experimentado una revalorización que la ha situado en el top del mercado norteamericano, siendo la mayor compañía en términos de capitalización de mercado de todo el índice. ¿Qué es lo que creo que puede llamar la atención de este gráfico? Que las últimas, sobre todo en la última década, las empresas son sobre todo de corte tecnológico. Vemos que en la década de los 50-60 había
Bueno, AT&T de telecomunicaciones, pero había de automóviles, de energía, empresas muy gordas de energía. Ya en los 80 entramos en la era tecnológica con IBM, con esos primeros computadores personales en la década de los 80 sobre todo, y se hizo empresa líder. Pero tenemos también mucha empresa del sector de consumo, Coca-Cola, Altria, Walmart. ¿Pero qué pasa en los últimos años? Que las que lideran el mercado son todas tecnológicas. Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia. Bien, dicho esto, ¿cuál debería ser la concentración óptima de un mercado como el norteamericano? Pues no es fácil determinar. En el estudio de momento, una de las cosas que averiguan es que Estados Unidos no es la región que más concentración tiene en el top 10 de compañías, ¿no? Con el top 10 de las compañías. Por ejemplo, en Suiza, en el 2023, el top 10 representaba casi el 60% de todo el mercado. En Francia eso superaba el 50%. En Australia, Alemania, Corea del Sur y Reino Unido casi superaban el 40%. Y Estados Unidos se situaba en este estudio en la cuarta por la cola. Por lo tanto, ¿es una concentración de mercado importante? Sí, pero hay otros países que la tienen incluso mayores. Se hacen eco de un estudio que analizó 47 países entre 1989 y 2011, donde lo que se analizó es que la ponderación media de todos esos países era del 48% de concentración. En 2001, por ejemplo, Finlandia y Suiza superaban el 80%. Y ojo, Nokia en 2000 en el mercado finlandés representaba el 60% de todo el mercado. Y si debiera ser incluso más alta, ¿por qué no un 36 sino un 44? Podría ser, ¿no? Y ellos hacen aquí un ejercicio que creo que es interesante. Ellos plantean lo siguiente: si en estos años ha habido un aumento en la concentración de ciertas empresas, es porque evidentemente estas pocas empresas han crecido mucho más que el promedio, que la media. Es decir, han tenido rendimientos extraordinarios. Y ellos dicen lo siguiente: y si el mercado hubiera valorado eficientemente a estas compañías que la han sacado del mercado, al final estas empresas habrían obtenido el rendimiento del mercado, el rendimiento de la media, el rendimiento promedio. Si esto hubiera sido así, si hacemos ese ejercicio teórico de interpretar que en el pasado esas empresas se hubieran valorado correctamente en términos de eficiencia, ¿cuál debería haber sido su peso en ese momento? Bueno, y lo que llegan a la conclusión es que, esto se va a entender aquí ahora mejor, el top 10 a día de hoy, 5 años antes del 2023, el peso que tenían estas 10 compañías era del 17,8%. Bueno, si se hubieran valorado correctamente, su peso debería haber sido del 22%, debería haber sido incluso mayor. Si nos vamos a 10 años antes del 2023, es decir, a 2013, vemos que el peso real que tenían estas 10 compañías era del 13,6%. Bueno, pues el peso teórico que deberían haber tenido si se hubieran valorado correctamente hubiera sido el 18,1%. Vemos que tanto para la primera como para las 3 posiciones como para las 10, el peso teórico de concentración debería haber sido mayor. En cualquier caso, el estudio, en este punto en concreto, a la conclusión que llega es que es muy difícil saber cuál es el nivel óptimo de concentración. Si es un 36, si es un 30, si es un 20 o incluso si puede ser un poco más. Bueno, una pregunta muy importante a la que intentan darle respuesta es si existe fundamento económico que explique tal nivel de concentración. Como decía anteriormente, si que 10 empresas pesen mucho sobre el índice es simplemente por burbujístico y no está sustentado sobre realmente una calidad de los negocios, pues eso tarde o temprano tendrá que pinchar, el precio de las acciones tendrá que caer y el peso relativo tenderá a bajar, ¿no? Bueno, en principio el mercado va a estar dispuesto a pagar más cara una empresa que sea de calidad que una empresa que no tenga calidad, que sea una empresa mediocre. Esto, porque es así, pasa exactamente lo mismo, para que se entienda, cuando compramos un inmueble. Si nosotros queremos comprar un inmueble que es de mucha calidad, que está bien situado, que es muy fácil poner a la renta, tiene una terraza maravillosa, en una zona tranquila, etc., normalmente, y el mercado en general, estará dispuesto a pagar un múltiplo euro o dólar metro cuadrado más alto que un inmueble que esté en un barrio malo, peligroso, tenga unas malas calidades, etc. Es decir, estamos dispuestos a pagar
un múltiplo euro-metro cuadrado, estamos dispuestos a pagar más por metro cuadrado cuando estamos ante un inmueble de mucha calidad que ante otro que es de mala calidad. Pues con las compañías pasa exactamente lo mismo. Los inversores están dispuestos a pagar más veces los beneficios cuando están ante empresas muy buenas, que tienen grandes perspectivas de seguir creciendo, que cuando están ante una empresa mediocre, que tiene unas perspectivas mediocres en el futuro. Bueno, pues ese múltiplo en bolsa, el que se suele utilizar, es el múltiplo PER, Price to Earning Ratio. Bueno, pues lo que vemos en este gráfico es que el PER de las 10 empresas top que más pesan sobre el S&P 500 es de 31 veces. Es decir, el mercado está pagando 31 veces los beneficios que generan estas 10 empresas, cuando por el resto de compañías solo está pagando 19 veces. A ver, que una empresa pueda aumentar de capitalización en el futuro o que pueda disminuir va a estar condicionado básicamente por estas dos variables. Por una parte, lo que la gente está dispuesta a pagar por euro metro cuadrado, que es una componente más especulativa de percepción de lo que puede pasar en el futuro, que puede estar equivocado o no, por eso cambia tanto a veces el múltiplo, y por una componente real de negocio, que son los beneficios que esas compañías van a conseguir al final materializar. Vale, aquí evidentemente se está pagando mucho múltiplo por estas compañías. ¿Es por una simple cuestión de especulación que no tiene sustento o es porque los beneficios son buenos? Bueno, pues esto es lo que vemos en este gráfico. Aquí vemos el crecimiento de los beneficios de las 7 magníficas, no es el top 10, pero son 7 de ellas, y el resto de las acciones del S&P 500. Bueno, pues en 2022 fue negativo porque fue un mal año. 2023 vemos que el crecimiento de los beneficios de los 7 magníficos superó el 30% y en 2024 la previsión es que supere el 30%, mientras que el resto del mercado de las 493 empresas restantes fue negativo en 2022 y mediocre lo que se espera para 2024. Es decir, de alguna manera está justificado, tiene razón económica, los negocios son muy buenos y por lo tanto lo normal es que el precio de las acciones aumente. Tanto porque puede haber unas expectativas de que estas empresas lo van a seguir haciendo muy bien en el futuro, pero porque también detrás hay negocios sólidos que están demostrando que los beneficios son sólidos y están creciendo. Bueno, este concepto de beneficio económico, el informe lo calcula con esta ecuación. Por un lado, hace la diferencia entre el ROIC y el WACC, ahora lo explicamos, y lo multiplica por el capital invertido. Bueno, el ROIC es la rentabilidad sobre el capital del negocio y el WACC es el coste de capital. Una empresa, cuanta más rentabilidad sobre el capital tenga, mejor. Es siempre mejor una empresa que te genera un 30% de retorno sobre el capital que una apenas te proporciona un 5%. Cuanta más rentabilidad, mejor. Y el coste de capital es lo que te cuesta, en términos financieros, realizar esa inversión. Para que se entienda bien, vamos a ir al concepto de nuevo de un inmueble. Vamos a suponer que nosotros queremos comprar un inmueble para rentarlo, que estimamos nos va a proporcionar una rentabilidad del 30%, lo cual está muy bien. Y vamos a financiar esa inversión, el coste de esa inversión lo vamos a financiar íntegramente con una deuda hipotecaria, al 100%, insisto, y el banco me va a cobrar unos intereses del 10%. En este caso, el 30% sería el ROIC, la rentabilidad sobre el capital, y el 10% sería el coste del capital, lo que me ha costado a mí, en términos financieros, pedir el capital para poder hacer esa inversión. En este caso es un 10% porque el 100% ha sido todo gracias a un banco que me ha dado el préstamo. En este caso es una inversión que genera valor, porque el retorno sobre el capital es mayor que el coste sobre el capital. Imaginad que hubiera sido al revés. Mi inmueble me genera solo un 10% de rentabilidad y el coste de ese capital o los tipos de interés que el banco me cobra a mí es un 30%. Sería una ruina. Yo estoy pidiendo dinero prestado a un 30% de interés solo para conseguir un 10% de interés. No tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, es muy importante en los negocios que el ROIC siempre sea mayor a la WACC o que este diferencial siempre sea positivo. Este diferencial ha de ser positivo y luego si lo multiplicamos por el capital invertido estaremos viendo la capacidad de generación de riqueza de esa empresa. Bien, bueno, pues el estudio, hecha esta pequeña matización, llega a la conclusión de que el beneficio agregado de todo el universo de acciones norteamericanas
fue en 2023 de 481.000 millones de dólares, casi nada. Pues bueno, el beneficio económico del top 10 fue de 331.000 millones de dólares, es decir, el 70%. También comparten que la rentabilidad sobre el capital, el ROIC de ese top 10, el promedio se sitúa en el 2023 en el 27,4%, y el ROIC del resto de compañías del Russell 3000, o sea, del resto, fue de apenas el 10,1%. Es decir, esos negocios que están en el top 10 son grandes negocios y por lo tanto tiene sentido que el precio de las acciones suba y en consecuencia el peso de esas acciones sobre el global sea cada vez más alto. Bien, ¿qué puede implicar tanta concentración del mercado en nuestras carteras? Bueno, para empezar, lo que hemos comentado al principio, para los gestores de fondos activos, los profesionales, por ejemplo, que gestionan un fondo de inversión, es un problema, es un reto, porque siempre se les va a medir con el índice. Es decir, yo estoy dispuesto a pagarte una comisión como gestor profesional alta, por ejemplo, un 1,5 o un 2% de comisión, siempre y cuando me vayas a generar un retorno más alto de lo que yo puedo obtener con un ETF del SP500, que el coste es prácticamente cero, no cero, pero es muy, muy bajo. Claro, un gestor profesional podría incorporar a su cartera las empresas que están en el top 10, pero entonces estaría indexando. Y otro elemento que también considero interesante es que cuando esa concentración pasa de un mínimo a un máximo, normalmente el SP500 lo suele hacer mejor que el promedio. Imaginad que el promedio del SP500, que va por ahí, está un 7%, ¿vale? Bueno, pues cuando la concentración pasa de un máximo a un mínimo y empieza a aumentarse, el rendimiento que hace el SP suele ser mayor de ese 7%. Y cuando pasa al revés, de un máximo a un mínimo, lo suele hacer peor, por debajo de ese 7%. Y esto es lo que vemos en este gráfico de aquí. Por ejemplo, del 50 al 60 y poco, la concentración fue aumentando, ¿vale? De un 20 aproximadamente a un 30. Bueno, pues el retorno que tuvo el SP500 en ese periodo fue de un 16,4, mucho mayor del 7%. Luego cae en todo este periodo y la concentración baja y se sitúa en el 12-15%. El retorno fue de un 10%. Sigue siendo superior al 7%, pero luego vemos que posteriormente ya es incluso muchísimo más bajo. Sin embargo, cuando aumenta, como pasó aquí, o como ha pasado en la última década, que ha sido además muy acelerado, el rendimiento del SP500 supera el 7% y en este caso fue de un 12%. Una pregunta que podría, y es legítima, es, oye, ¿qué puede pasar si nos queremos posicionar, nos queremos subir a la ola y comprar aquellas acciones que más ponderan y que están creciendo en peso sobre el mercado? Esto sería lo que se conoce como el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, el miedo a perderte el movimiento. Un ejemplo, Nvidia. Nvidia está subiendo una barbaridad en los últimos tiempos. Bueno, pues sería un error. Ellos lo que descubren, sería un error, aunque lo veremos que con algún matiz. Ellos descubren que si hubieras invertido recurrentemente en la empresa que más capitaliza dentro del SP500, tu rendimiento hubiera sido lamentable, habría sido de un menos 4,3% anual compuesto en los últimos 70 años. Es decir, prácticamente habrías perdido todo tu dinero. Si hubieras invertido en la segunda, o sea, en las dos primeras o en las tres primeras situadas, en términos de capitalización, tu rendimiento habría sido también muy pobre. Habría sido positivo, pero muy pobre. Si lo hubieras hecho en las dos primeras, habrías obtenido un 0,8% anual, y en las tres primeras de un 0,3%. Pero esto es muy poco, teniendo en cuenta que la inflación está en torno al 2-3% anual. Por tanto, en términos reales, estarías perdiendo dinero. Ahora bien, y este es el matiz, esta regla se rompe en los últimos 10 años. Desde el 2013 al 2023, si hubieras invertido siempre en la mayor posición en términos de capitalización, tu rendimiento hubiera sido 14,2% superior al SP500. Si hubieras invertido en las dos primeras un 7,5% y en las tres primeras un 5,3%. Conclusiones. Que la concentración haya subido tanto, para mí y para el estudio, los autores del estudio, sugiere cautela. Cautela. No es normal que estemos en unos niveles tan altos, aunque en otras economías y otras geografías pueda ser incluso mayor, y aunque en el mercado norteamericano se hayan visto episodios también con concentraciones tan elevadas. Cautela, porque puede haber reversión a la media. Ahora bien, centrémonos en los fundamentales, en el negocio, porque si realmente están justificados, la concentración podría ser mayor.
No hay un límite. Podría ser del 40, del 50 o del 60. ¿Por qué no? Si realmente se lo merecen y sus acciones están creciendo porque tienen negocios sólidos que generan muchísimos beneficios y además a unos ritmos muy elevados, por lo tanto, está más que justificado. Este contexto, desde luego, de aumento de la concentración es un reto, supone un reto para los gestores activos. Lo normal es que en este tipo de situaciones los gestores activos lo hagan peor que el mercado. Ahora bien, cuando la situación empieza a revertirse, es cuando los gestores activos van a poder sacar la cabeza y decir ahí, oye, aquí estoy y esta es mi cartera, tengo negocios buenos y que lo están haciendo ahora mejor que el S&P 500. Bueno, la alta concentración, ojo, perjudica la diversificación, sobre todo cuando nos indexamos al mercado. Podemos estar invirtiendo en el S&P 500 pensando que estamos invertidos en 500 compañías de manera muy equitativa y no, o sea, sí y no, pero sobre todo estamos haciendo una apuesta de un 36% solo a 10 empresas. Ojo, cuidado también con invertir en el MSCI World. El World es un índice que tiene las 1.600 o 1.800 compañías de mayor capitalización del mundo. Pues ojo también, cuidado, porque el 60-70% de ese MSCI World lo corresponde al S&P 500, o sea, a acciones norteamericanas y por supuesto al top 10. Por lo tanto, estás invirtiendo en el mundo pensando que estás muy diversificado, pero en el fondo estás muy concentrado en Estados Unidos y muy concentrados en 10 empresas en concreto. Bueno, en la situación actual parece que está justificado este aumento de la concentración por los beneficios de las compañías. Otro dato importante, cuando esta concentración va en aumento, el S&P 500 suele retornar por encima del promedio y cuando pasa de un máximo a un mínimo suele hacerlo peor. Cuidado si ahora empezamos a revertir a la media. Y lo último, huyamos del FOMO, de querer invertir en la empresa de moda que está subiendo mucho y que está en todos los titulares. ¿Por qué? Salvo en estos últimos 10 años, que igual es la excepción o igual es la nueva regla, no lo sabemos, invertir en las empresas top siempre ha sido una mala idea porque ha dado muy malos retornos. Nada más, espero que haya resultado interesante, os compartiré el link al estudio por aquí en la caja de descripción y nada, cualquier cosilla, pues por aquí estamos. Un saludo, chao.